Una manera distinta de buscar la noticia. Lo saludamos y le agradecemos la gentileza de atendernos a Luis Sisevsky, que es padre de Paola, víctima de aquel tremendo episodio ocurrido hace 30 años. Luis, un gusto, un placer saludarlo. ¿Cómo le va desde Bahía? Bueno, un gusto en saludarlos a ustedes y a la audiencia. ¿Cuántas historias, Luis? En la personal ni hablar, absoluciones, encubrimientos, prófugos, desconocimiento y obviamente muchísimo malestar por parte de ustedes, ¿no? A 30 años, a 3 décadas de total impunidad. Sí, lo primero que quisiera decir que todos los aniversarios terminados en cero potencian un poco, digamos, el reclamo, potencian un poco todo lo que representa el aniversario, pero lo que quisiera reafirmar es que para los familiares de AMIA, 30 años es lo mismo que 29, 25 o el año que sea. Son muchos para pelear, obtener pocos resultados, tener muchos sinsabores, pero bueno, como siempre digo, en mi caso, yo siento el mandato que me dejó mi hija, me dice permanentemente, seguí papá, y bueno, voy a seguir hasta donde las fuerzas me den, o hasta que de alguna manera el velo de la impunidad se pueda correr y podamos llegar a que todos aquellos que algo tuvieron que ver puedan ser juzgados y eventualmente, si la justicia lo determina, que sean condenados. Luis, ¿el paso del tiempo hizo que sea todo muy frenético, muy dinámico, o ralentizó su vida, producto de tanta injusticia, no solamente por la muerte de su hija, producto de lo que ocurrió con la explosión en la AMIA, sino también por la impericia? No, en el caso particular mío y de mi familia, yo siempre digo que después de la tragedia, de esto no se vuelve, de esto no se recupera. Lo único que se hace es aprender a vivir con esto que nos tocó. Yo siempre digo que nos tocó ponernos una mochila y tenemos la seguridad de que la vamos a llevar puesta durante toda la vida, pero bueno, seguimos adelante y uno sigue adelante como puede, cada uno como puede y como le da la fuerza, pero en definitiva la pelea yo creo que debe seguir. Yo siempre digo lo mismo, a mí me tocó vivir una Argentina en donde los poderes públicos no nos dieron las respuestas que la sociedad reclamaba vinculadas a este tema, y bueno, no me gustaría que mis hijos y mis nietos vivan en un país como el que me tocó vivir a mí, en donde tenemos la injusticia presente y la justicia ausente. Ojalá les toque vivir en un país mejor y más justo, ¿no? Luis, hoy por hoy, ¿cómo está la situación judicial? ¿Qué es cuánto se ha avanzado, en qué se encuentra? Es una pregunta importante. La causa AMIA tiene como dos vertientes. Una se llamó conexión local y otra se llamó conexión internacional. De la conexión local tenemos los rotundos fracasos de las investigaciones y todo lo que se pudo hacer mal o no se pudo hacer o deliberadamente se dejó de hacer, en esa parte está absolutamente reflejado. Pero hay otra vertiente que se llamó conexión internacional, y ahí quiero reafirmar una cosa. En esa parte, en lo que se llamó conexión internacional vinculada específicamente a la responsabilidad de la República Islámica de Irán y a la organización terrorista Hezbollah, sí se avanzó. Hoy hay pruebas contundentes que responsabilizan tanto a Irán como a Hezbollah, tanto en la decisión de hacer el atentado, la financiación, la logística, como en el caso de Hezbollah, la propia ejecución. Y en esa parte hay pruebas muy sólidas que involucran a este país y a esta organización. Eso también hay que reafirmarlo. Y bueno, y en función de cómo sigue, me da la sensación que el fracaso de lo que se llamó conexión local hace que la responsabilidad de los poderes públicos sea muy evidente y muy fuerte, y la falta de respuesta también. Pero por otro lado, bueno, con respecto, uno dice que ¿qué se hace con aquellos imputados de la conexión internacional? Bueno, hoy se está evaluando y ya en el Parlamento hay varios proyectos de juicio en ausencia
yo soy un ferviente partidario de modificar el Código de Procedimientos Penal introduciendo el juicio en ausencia para que en definitiva en un juicio oral y público la justicia determine la responsabilidad y pueda, bueno, en definitiva sancionar o absolver a aquellos que están imputados, pero ¿qué es lo que en definitiva es útil e imprescindible que sea? Hoy la sociedad no conoce qué hay dentro del expediente, obviamente solo lo conocen aquellos que pueden acceder al expediente y no la sociedad. En un juicio oral se va a ventilar absolutamente todas las pruebas y es imprescindible que la sociedad conozca todas las pruebas que existen en este involucramiento de Irán y Hezbollah, y eso es importante. Y por otro lado, eso permitiría también reivindicar el trabajo del fiscal Nisman, el fiscal que fue asesinado y que según dijo la justicia fue asesinado por lo que estaba haciendo, que se reivindica el fiscal Nisman en función de las pruebas que recolectó, que son contundentes y que realmente hacen que la sociedad argentina lo tenga que reivindicar en función de su trabajo. Luis, el juicio a la ausencia, lo hemos hablado mucho aquí en Bahía Blanca con Raúl Boscoff, que es una persona que entiendo también usted tiene mucha llegada y comunicación fluida. ¿Qué le brinda a un familiar, a una persona que ha perdido un ser querido? Digo, para que lo entienda el que no lo vivió. Bueno, brinda que en definitiva se llegue al final y que la justicia pueda determinar la culpabilidad o no de aquellos imputados, pero que se los pueda juzgar. Y concretamente cuando se hace la pregunta, bueno, pero si se los juzga y nunca están, ¿para qué se los juzga? Porque, bueno, si se los condena no van a ir presos. Y a mí me parece que el resultado, por más que vayan o no vayan presos, ya que los imputados nunca van a venir a la Argentina, nos tenemos que dejar de ilusionar con algo que, vuelvo a repetir, es ilusorio, nunca van a comparecer. Y si no van a comparecer, nos quedan dos caminos: uno, seguir por los años reclamando justicia, y otro, hacer un juicio oral y que en definitiva, si son condenados, que las alertas rojas que hoy tienen plazo de duración no tengan más plazo de duración y que en algún momento, si en algún lugar del mundo puedan llegar a aparecer, que sean detenidos y que en definitiva vuelvan o pasen lo que le queda de su vida en la cárcel. Y si no pasan, por lo menos que la condena exista. Le hago la última. Paola, ella ocasionalmente se encontraba allí hace 30 años, trabajaba en la Mutual. No, los que trabajábamos en la Mutual éramos mi señora y yo. El día éramos los auditores de AMIA, que básicamente la auditoría la atendía mi señora todos los días yendo a la AMIA. Paola nunca había entrado a la AMIA. Ese día teníamos que hacer un trabajo muy importante, pero que había que terminarlo en el día, y Ana, mi señora, no lo podía terminar sola, por lo cual le pedimos a Paola, que estaba en su primer día de vacaciones, si nos podía venir a dar una mano. Bueno, fue el primer día que Paola entró a la AMIA y el último día de su vida. Es tremendo el relato, Luis, es tremendo. Sé que lo ha contado obviamente en 1000 ocasiones más, pero es escalofriante. Le mandamos un gran saludo, un gran afecto. A las 9:53 el país estará recordando a cada una de las víctimas. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Luis Cisewski es padre de Paola, víctima de la AMIA.